Queremos saludarles en este precioso día, mis apreciados amigos y hermanos, en este programa Biblia al alcance de todos. En esta mañana nos encontramos con el pastor Sebastián, pastor de San Juan. Pastor, bienvenido. Pastor Ángel, muchas gracias. Qué bendición es poder estar en este momento, en este espacio tan maravilloso en el cual descubrimos grandes verdades de la palabra del Señor. Querido hermano y amigo que nos escuches en este momento, antes de iniciar, queremos pedir la presencia del Señor en este espacio y allí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre misericordioso, gracias porque nos das un día maravilloso. En este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Danos la sabiduría que necesitamos y asimismo, oh Señor, que podamos aprender más de ti, de tu carácter y de tu amor. Por Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. En esta semana estudiaremos el sábado y el fin, lección de escuela sabática para el 20 de mayo. Pastor, hay algo interesante. La semana pasada y el fin del mensaje del primer ángel es una invitación a adorar al que hizo los cielos y la tierra. Y déjame decirle, pastor, que cuando yo pienso en adorar al que hizo los cielos y la tierra, mi mente va al Génesis. Y quiero decirles, mis apreciados oyentes, que el libro de Génesis tiene 3 verdades que son fundamentales. 1. Dios es el creador. 2. El matrimonio, una institución divina. Y 3. El sábado como día de reposo, sello de la creación. Ahora, para nadie es un secreto que en la línea del tiempo, Dios iba a permitir que su pueblo hiciera una relevancia a ese mensaje. Ese tiempo es el tiempo del fin, a partir de 1844. Pero también es un secreto a voces altas, podríamos decir, que en el mismo tiempo Satanás se levanta engaños que atentan contra estos 3 pilares del cristianismo. ¿Cómo es que lo hace Satanás, pastor? ¿Y cómo es que atenta Satanás contra esa institución? Dios como creador. Lo interesante de este asunto, mis queridos y pastor, es que hay una balanza. Y en esta balanza, en un extremo, podemos ver nosotros la evolución, creados por el azar, todo matizado bajo este engaño de Satanás. Esto, cuando lo miramos y lo analizamos, cuando uno lee ese imponente documento, El origen de las especies, de Charles Darwin, vemos que eso carece de sentido de vida. Y es importante notar que al otro lado de la balanza está Dios como creador. Entonces, cuando nosotros miramos a Dios como creador, nuestra vida cobra sentido. Porque ya no somos producto del azar, ya no somos productos de meras invenciones humanas, sino que hemos sido creados, como dice la palabra del Señor, a imagen y semejanza de Dios. Eso no solamente nos da un sentido, pastor, sino que eso también nos da una identidad moral. Esa identidad moral permite que usted y yo podamos ser responsables delante de Dios por nuestros actos. Hay una palabra muy conocida para eso, y pastor, es el libre albedrío. Que el libre albedrío es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir si amamos a Dios o no lo amamos, si aceptamos su palabra o no, si guardamos su ley o no. Eso es una decisión personal. Pero el juicio implica una responsabilidad moral. Y el mensaje de los 3 ángeles, especialmente el que aparece en Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 7, habla de una escena de juicio. Y dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay otro asunto, y es que el libro de Santiago, el capítulo 2, habla de que usted y yo no hemos sido llamados a juzgar a nadie. Ese, querido, que me escucha, es el trabajo de Dios, sentado en su trono. Y el contexto de Jesús intercediendo ante el Padre por nosotros. ¿A qué hemos sido llamados nosotros, queridos? A adorar a Dios, a reconocerle como nuestro creador. Pastor, entender
que Dios es nuestro creador y que no solamente nos ha creado, sino que también ha creado todo lo que nos rodea, es un motivo más para adorar como Amén. creador y sustentador. Ahora, existe una intertextualidad muy marcada entre Apocalipsis capítulo 14 y Éxodo capítulo 28 al 11. Esa intertextualidad, cuando el apóstol habla de que la hora de su juicio ha llegado y adorad, dice la palabra de Dios, a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, en especial el versículo 11, dice que en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, el mar. Y la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta demuestra que las mismas palabras de Éxodo son las mismas de Apocalipsis. Es una intertextualidad muy marcada. Entonces, pastor, una pregunta que debemos aclarar en este momento es ¿qué relación tiene el sábado y la creación? Bueno, queremos decirles, apreciados oyentes, que el tema del sábado y la creación tiene una conexión directa. Nosotros somos creacionistas literales. Creemos que Dios creó en 6 días literales, no simbólicos, no espacios de tiempo. Y que el séptimo día reposó, un séptimo día de 24 horas. Así que, desde el mismo Génesis, podríamos interpretar, ver, que lo primero que hace Adán y Eva al abrir sus ojos es entrar en el reposo, entrar en una conexión con el Señor. Y estamos hablando de un Dios que no se cansa, un Dios que reposa, pero bajo otro sentido, bajo otro contexto, no bajo el contexto del cansancio. Así que desde el mismo Génesis notamos que la creación trae una enseñanza para cada una de las personas que hemos sido creadas. Ahora, cuando nosotros avanzamos, pastor, al libro de Éxodo 20 o vamos al libro de Deuteronomios, podemos ver que el sábado empieza a ser una señal, que el sábado empieza a ser una muestra, que el sábado empieza a ser un sello que identifica al pueblo de Dios, a los hijos de Dios y a los pueblos paganos. E incluso, antes de que el sábado fuese dado en la creación, hay algo interesante. Dios le dio maná a su pueblo, pero el maná caía ¿cuántos días, pastor? Caía 6 días. 6 días. Y el séptimo día, el día de reposo, no caía maná, porque ese séptimo el pueblo lo utilizaba para adorar. Así que el sábado empieza a ser como una muestra, como una señal, nos recuerda. Yo creo, pastor, que cada vez que nosotros guardamos un sábado, vamos a la creación. Es la celebración semanal. Exactamente, cada vez que guardamos un sábado, recordamos a Dios como creador. Cada vez que guardamos un sábado, damos gratitud al Señor por esas bendiciones que hemos recibido durante la semana. Así que podríamos decir, mis apreciados, que el sábado y la creación tienen una conexión directa. Creación, sábado, van en la misma dirección, en el mismo camino. Y en guarda el sábado, recuerda permanentemente que no venimos de la evolución, que no venimos de un caldo biológico, que no venimos de una explosión, sino que tenemos un creador. Ahora, pastor, hemos notado que Satanás en el libro de Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17, hemos notado que Satanás es un imitador de Icleaz, ¿cierto? Podríamos decir que Satanás tiene el ingenio, la bodega de las copias. Ejemplo, si nosotros vemos el libro de Génesis, el libro de Génesis tiene el matrimonio, una institución divina entre un hombre y una mujer. Entonces Satanás crea la unión libre y el concepto hombre con hombre, mujer con mujer. Otro ejemplo, la música.
La palabra de Dios dice que en la misma creación de Luzbel, como ángel de luz, ya sonaban los tambores. Ya había adoración, ya habían instrumentos musicales. Pero esa adoración adoraba al Creador. Entonces Satanás crea otra música, que no adora al Creador, sino que adora al enemigo. Y así sucesivamente nosotros podemos ver, por ejemplo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y si vamos a Apocalipsis 13, vemos una falsa Trinidad. Hay un verdadero reavivamiento para el pueblo de Dios, pero también hay un reavivamiento de milagros, de señales, de prodigios por parte de Satanás en el tiempo del fin. Entonces yo considero, pastor, y consideramos mis apreciados oyentes, que Satanás se dedica a hacer copias, casi que podríamos decir que difícil para que el ser humano pueda diferenciar entre el bien y el mal. ¿Cómo lo hace Satanás con el tema de la creación y con el tema del sábado, pastor? El asunto del cual usted menciona es concreto, porque, pastor, todo lo que Dios ha creado tiene una copia de Satanás. Incluso lo que Él es, ¿sí? Lo que Dios es, ha sido engañado a través de Satanás. El Señor tiene en su naturaleza, tiene una deidad. ¿Qué es Satanás? Tome su deidad, ¿sí? Un día específico, el sábado, ¿qué hizo Satanás? Tome el sábado. La familia, ya se lo mencionó, ¿qué hizo Satanás? Tome su concepto falso de familia. Ahora, Dios formó, creó. Ese hizo el proceso de la creación. ¿Y qué hizo Satanás? Tome su falso concepto de creación. Y Satanás, queridos, tuvo diversas ideologías de creación. Tenemos dentro de ellas el deísmo, que cree que sí, que Dios creó al mundo, pero en un largo periodo de tiempo. Y que en ese largo periodo de tiempo, al final, cuando ya todo estaba creado, se fue y se sentó en su trono, allá. Haga de cuenta, pastor, el panteón griego. Los dioses allá sentados y los mortales aquí abajo luchando, ¿sí? Entonces, ese mismo concepto es el deísmo. Pero el que más resultado dio fue la evolución. ¿Por qué será que el que más resultado dio es la evolución? Pues por lo menos ese fue el que sacó un libro de texto, Charles Darwin, 1844. No era de extrañar que mientras en Estados Unidos estaba Miller predicando del regreso de Cristo, con Jaime White, con Joseph Bates y todos aquellos grandes predicadores del siglo XIX, no es de extrañar, mi querido pastor, que al otro lado del mundo, en Inglaterra, Charles Darwin en 1844 estuviese publicando su obra más célebre, El origen de las especies. Y eso es una falsa idea de cómo es que este mundo existió. Ahora, la palabra del Señor en el Salmo capítulo 33, el versículo 6 al 9, explica que por la boca de Dios todo fue creado. Dios habló y existió. Dios dijo y fue hecho. O sea que la palabra del Señor desmiente completamente la falsedad del engaño de Satanás. Y pastor, nosotros tenemos que centrarnos en una palabra muy específica, una palabra del hebreo. Y permítame, pastor, nos remitimos un poquito al hebreo. Y vamos a hablar de la palabra yom, que es la traducción que conocemos hoy como día. Yom es una palabra que siempre está precedida por un tiempo determinado. Nunca está dando a entender un tiempo indefinido. Siempre es un tiempo determinado. Entonces, esta palabra yom, cuando nosotros la miramos en Génesis capítulo 1, siempre va a ser, y fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces, ese asunto de que diga, y fue la tarde y la mañana del primer día, está encajando a la palabra yom
en un día netamente literal, 24 horas. Entonces, esa literalidad demuestra completamente que no es un tiempo exagerado de miles y miles y millones de años, sino que es un tiempo definido. Dios creó literalmente en días de 24 horas, incluso el sábado. Ahora, hablemos un poquito de astronomía, pastor. Eso es un asunto también muy importante que debemos tocar en este momento, porque todos los espacios temporales tienen una explicación astronómica. Entonces, déjeme, yo le pregunto, le hago el examencito y usted vamos a ver cómo le iba en astronomía o cómo le va con ese tema. Pastor, ¿qué es un año? Un año es el periodo de tiempo, vamos a hacerlo de una forma muy práctica. Vamos a hacer de cuenta que estamos enseñando a niños de tercera de primaria. Es el periodo de tiempo en que la Tierra le da la vuelta al Sol. Muy bien. Técnicamente, traslación. El proceso de traslación. Ahora, pastor, ¿qué es un mes? Un mes. Aquí tenemos la Tierra y un mes es el periodo de tiempo en que la Luna, el satélite de la Tierra, le orbita alrededor de la Tierra. ¿Y qué es un día? Y la Tierra tiene un movimiento sobre su propio eje. Entonces un día es el tiempo en que la Tierra gira completamente sobre su rotación. Muy bien, entonces ahí está la explicación de esas medidas de tiempo. Pero queda el interrogante en mente de qué es una semana. ¿Sí? Para eso no existe una explicación astronómica. ¿Qué es una semana? Pues nada más ni nada menos que una semana es lo que Dios demoró creando esta tierra. Entonces, pastor, como es el tiempo que Dios demoró creando esta tierra, ¿qué sentido tendría guardar el sábado si el proceso hubiese sido de millones y millones de años? Eso no tendría ningún sentido, ¿sí? Por eso es que el sábado está ontológicamente conectado con la creación. Pero ¿sabes con qué más está conectado, pastor? Con el tiempo del fin. Entonces ya hablamos de que el sábado y la creación están estrechamente relacionados. Ahora, ¿cómo esos dos temas tan importantes y tan relacionados se van a conectar directamente con el tiempo del fin? Perfecto, pastor. Hay tres palabras que nos presenta el libro de Apocalipsis, que nos presenta el mensaje del primer ángel. Y esas palabras son creación, adorar, que tiene que ver con sábado, y tiempo del fin. Yo quiero decirle a todas las personas que nos ven que realmente en el conflicto entre el bien y el mal hay un asunto. Hay dos asuntos que Satanás quiere hacer. Primero, Satanás, basado en el libro de Isaías 14, Ezequiel 28, se presenta como un ser que quiere destronar a Dios, destronar al Creador. Bueno, él quiere ser semejante a Dios, pastor, pero no semejante en su carácter, en su esencia. Realmente lo que él quiere es el poder, lo que él quiere es la adoración de Dios, lo primero que quiere Satanás. Y lo segundo que quiere Satanás, mis apreciados, es desfigurar el carácter de Dios. Que la gente tenga un falso concepto de quién es Dios. Que las personas piensen que Dios es un Dios tirano, un Dios injusto, Lejano. un Dios lejano, ¿cierto? Un Dios, podríamos decir, descuidado de su creación. Pero no vamos a hablar del segundo tema, vamos a hablar del primer tema, que es el que nos incumbe en esta lección, ¿cierto? Satanás quiere la adoración, pero la adoración la merece una persona. La adoración la merece el Creador. Por eso es que él trata de imitar o crear paralelismos de creaciones para que le adoren a él. Pero hay un Creador y ese Creador es Dios. Ahora, pero esa creación tiene un sello, tiene una culminación, tiene un recordativo. Esa creación tiene una unión entre el Creador y las criaturas. Hay un día de adoración. Ese día de adoración tiene que ver con el sábado. Así que podríamos decir, mis apreciados, que la creación
la adoración, el sábado y el tiempo del fin tienen una directa conexión. En este tiempo del fin lo que se va a atacar es al Creador y se va a poner en tela de juicio su adoración y el día de la adoración. Ahora, alguien puede pensar que este asunto del sábado o este asunto de la ley de Dios tiene poca importancia, que es una cuestión de fanatismo o que es una cuestión de fariseísmo o que es una cuestión de obras. Pero déjame decirle algo, pastor. Si bien al fin de los tiempos la humanidad se dividirá entre quienes aman al Señor, aman a Dios, siguen a Jesús, y quienes aman el mal, adoran a Satanás, adoran a la bestia, adoran el dragón. Debe haber unas muestras externas para uno identificar. Claro. Eso es tal cual como cuando uno sale a la calle vestido de una forma y la gente al ver la forma interpreta que eres cristiano. O cuando tú escuchas algo de música en tu carro, la gente interpreta que tú eres cristiano cuando se sube a tu carro. O cuando hablamos, e incluso cuando hacemos una llamada y al final decimos, bueno, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces la gente interpreta sin saberlo, pues que tú eres cristiano. De igual manera, pastor, en el tiempo del fin, las muestras, las señales de que guardamos a Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo el que dice que me ama y no guarda los mandamientos es un mentiroso. Así que hay unas muestras, hay unas señales, y dentro de esos mandamientos está el sábado. Así que el guardar el sábado ha de ser un tema vital en el fin del tiempo, que tiene que ver con reconocer a Dios como creador, por un lado, y dos, tiene que ver con adorarlo en el día que conmemoramos su creación, día de reposo. Ahora, el tema del sábado, mis apreciados y apreciado pastor, tiene tiempo. Este es el tiempo antes de que el pecado entrase, ¿cierto? A diferencia de lo que piensan algunos, que fue creado con Moisés. Está durante el pecado, que es el tiempo en que estamos. Pero cuando yo voy al libro de Isaías, Isaías me presenta una escena ya no terrenal, me presenta una escena celestial. Me presenta una escena donde se adoraba en el día de reposo. Hábleme de esa perpetuidad, pastor, a los oyentes y a ese servidor, esa permanencia del sábado en la línea de tiempo. Claro, pastor. Lo que pasa es que el sábado está en el corazón de la ley de Dios. Y eso habla no solamente de su autoridad de Dios como Dios, ¿sí? En su trono, en su magnificencia, en su poderío, sino que también habla de Dios como creador. Hay que recordar que primeros escritos, la hermana Elena G. de White, en su primera visión, cuando ella va en ese camino al cielo, ella relata que allí cuando estaba entrando vio las tablas de la ley. Y cuando vio las tablas de la ley, el sábado estaba marcado de una forma especial. Estaba resplandeciendo, ¿sí? Estaba allí brillando, dando a entender a todo aquel que la veía que eso tenía un sentido especial. Que el sábado sigue siendo y sigue estando en el centro. Y es un asunto de adoración y de reconocimiento. Ahora, el sábado es un lugar de refugio, ¿sí? Hay un autor judío llamado Abraham Heschel que él dice que el sábado es un paraíso pequeño en el tiempo, ¿sí? En el cual podemos relacionarnos con nuestro Dios como Dios, con nuestro Dios como creador, pero también con nuestro Dios como redentor. O sea que eso es maravilloso. Y en la creación, Jesús construyó el sábado como un espacio seguro. ¿Sabe, pastor? Que las corrientes psicológicas actuales, cuando uno lee algo de psicología o cuando alguien va a alguna sección de terapia, lo primero que empiezan es a preguntar, bueno, ¿y cómo ha sido tu historia? ¿Cómo es tu contexto?
en qué te mueves, tu trabajo, tu familia. Entonces empiezan a hablar de un tema muy conocido, una palabra muy conocida. Entonces hablamos de relaciones tóxicas, de trabajos tóxicos, de familias tóxicas. Y los psicólogos entonces, desde sus más grandes exponentes, empiezan a decir que necesitamos espacios seguros, ambientes, que debemos construir personalmente ambientes que nos hagan sentir que estamos bien, ¿sí? Entonces, que si esta relación no funciona, genera un espacio seguro, apártate. Primero cuídate, ¿sí? Entonces, la psicología empieza a generar estrategias de cómo cuidarnos y es muy importante, claro que sí. Cuando sentimos que nos está absorbiendo todo, es muy importante que nos podamos sacar un espacio para eso. Pero el sábado es ese espacio seguro que Dios creó. O sea, si usted quiere un espacio más seguro que el sábado, no sabemos dónde lo va a encontrar. Porque, y por eso la palabra del Señor en Isaías capítulo 66, especialmente el 22, el versículo 22 y 23, hablan de un reposo eterno. ¿Sí? De que ese espacio seguro, ese pequeño paraíso, como habla Abraham Haschel, ese pequeño paraíso en el tiempo, ya no será solo cada semana, sino que en el cielo estaremos con Dios para siempre. Y eso nos dará una tranquilidad y un reposo entero. Amén. Ahora, la Biblia es clara que aún en el cielo, pastor, el sábado será guardado. Y de mes en mes, dice el versículo 23, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Amén. O sea que el sábado allá en el cielo seguirá guardándose. ¿Cómo qué? ¿Para qué guardaremos nosotros el sábado en el cielo? Nuevamente se va a guardar como símbolo de creación, porque aquel creador que hizo por primera vez, que formó por primera vez esta tierra, va a recrearla. Y en esa recreación va a volver la tierra a su estado natural, como era antes del pecado. Pero también el sábado va a tener otra connotación, aún más importante. Y es que somos de Dios por creación, porque Él nos ha creado, pero también, pastor, somos de Dios y mi querido amigo, por redención. Porque Él pagó el precio que usted y yo debemos pagar. Eso es extremadamente maravilloso. Maravilloso. O sea, eso no tiene otro sentido. Entonces, la respuesta al estrés, la respuesta a todo lo que pasa en el siglo XXI en este momento, que nos genera ansiedad, está primeramente en acercarnos a Dios, en reconocer que Él nos creó, que Él nos formó. Como dice el capítulo 17 de Hechos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Pero también, pastor, que Él nos ha redimido del pecado. Nos arre. Entonces, el mensaje de los tres ángeles, que habla de una hora de juicio, pero más que de juicio, de adoración, que hay que adorar al Creador como Creador, y la creación juega un papel muy importante. El otro mensaje que debemos obedecer, guardar los mandamientos, especialmente el sábado, que nos recuerda que hemos sido comprados por un precio maravilloso, pero que hemos sido también creados. Y ese mensaje que dice que ha caído Babilonia, que invita al pueblo a salir de ella. Entonces, ese mensaje de los tres ángeles nos habla de que Dios es un Dios que no nos ha dejado solos. Perfecto, pastor. Es un Dios que nos sigue a nuestro lado y se debe en este momento disfrutar el sábado como eso, como un regalo de Dios. Ahora, el sábado habla del amor de Dios por sus hijos. Y ese amor se va a reflejar de una forma muy especial, porque aquel que nos creó a usted y a mí, en el tiempo del fin, nos va a sustentar. Maravilloso. Y sobre todo, nos va a dar un descanso eterno. Ahora, pastor, uno podría estar pensando, después de todo el asunto teológico, ¿verdad? Después de analizar el tema del sábado y la importancia entre el conflicto entre el bien y el mal, llega a mi mente y tal vez llegará a la mente de alguna persona que nos ve. ¿Para qué sirve? ¿Cómo te afecta a ti, mi apreciado hermano,
¿cierto? ¿En qué te puede servir el tema del sábado que nos recuerda la creación, o el tema del sábado como una señal, una muestra para el fin del tiempo? Yo te quiero regalar 3 enseñanzas para terminar este repaso de la lección. Primero, te quiero decir que cada vez que nos reunimos en la casa con mi esposa y mis hijos, mis hijas, al recibir el sábado, el viernes en horas de la tarde, en mi oración siempre les recuerdo a mis hijas que Dios es el creador, que Dios es el sustentador, que Dios es la persona que nos ha permitido pasar una semana con bien, quien ha provisto los recursos. Así que el sábado se convierte en un recordatorio, mi apreciado amigo y hermano, de que el Señor nos ha creado y que el Señor somos, en Él vivimos, en Él existimos y todo es de Él. Lo segundo que quisiera dejarte en la mente es que el sábado nos desconecta del mundo, nos desconecta de los afanes, de las carreras, del día a día. Los que viven en la ciudad vivimos vidas estresantes, el tráfico, los horarios, la carga laboral, el estrés. Así que el sábado nos desconecta de ese mundo, nos hace olvidarnos de esas cargas, de esas cuitas. Y por otro lado nos conecta con Dios, nos conecta con el Creador. Así, mi apreciado amigo, que este sábado puedas disfrutar de ese Dios creador, de ese Dios sustentador, te puedas desconectar del mundo y puedas entrar en la adoración en esa tierra y que durará por la eternidad. Amén. Pastor, gracias por acompañarnos. Pastor, les bendiga, pastor. Es un placer. Es un placer tenerle acá. Y gracias a todos los amigos que nos ven en este su programa, interpretando la Biblia al alcance de todos. Dios les bendiga, Dios les guarde y tengamos un feliz resto de semana. Dios les bendiga. Gracias.